Hola a todos, Be'ezrat Hashem, hoy día 16 de Heshvan, continuamos con nuestro shiur de la Javimit. Hoy día veremos a la Hot Hoshem Mishpat y nos vamos a concentrar en si acaso se debe separar el diezmo de una herencia. Una persona recibió una gran herencia de su madre y le surgió la pregunta si acaso tiene que dar Ma'aser Ksafim, diezmo del dinero, sobre lo que recibió de herencia o si acaso no, dado que la madre ya dio durante su vida el diezmo de sus ganancias. Y entonces quizás aquello deja exenta la herencia de tener que darse Ma'aser Ksafim, diezmo del dinero, por ella nuevamente. Y la respuesta es la siguiente. Primero que todo, se debe aclarar la fuente de la obligación de entregar Ma'aser Ksafim, el diezmo del dinero, dado que hay unas cuantas alajot que dependen de ello. Hay autoridades alágicas que opinan que la obligación de dar Ma'aser Ksafim es una obligación de la Torah. Y hay quienes opinan que la obligación es solamente de Rabbanan, rabínica. La mayoría de las autoridades alágicas opinan como el Bach, en Yoredea, en Siman Shin Lamed Aleph, que no existe una obligación de la Torah de entregar el diezmo del dinero, sino que es solamente una buena costumbre antigua que venimos cuidando nuestros patriarcas Abraham, Yitzhak y Jacob. Y es apropiado que toda persona se conduzca así. Se puede ver eso en Pitre Tshuva, en Siman Shin Lamed Aleph. Y por ende, a pesar de que es una mitzvah de mucha importancia dar el diezmo del dinero que uno recibe, mitzvah la cual posee una capacidad muy grande de traer cosas muy buenas para la persona y su familia, de todas formas, por darse solamente una costumbre, las autoridades alágicas fueron indulgentes respecto a unos cuantos temas que tienen que ver con Ma'aser Ksafim, con el diezmo del dinero. A pesar de que no existe una obligación alágica en dar el diezmo del dinero como una tzedakah, tal como lo vimos, de todas formas, si es que una persona ya comenzó a conducirse de esta manera y dar el diezmo de sus ganancias y ya lo hizo 3 veces seguidas, en ese caso debe continuar conduciendo de esa forma por considerarse como un neder, una promesa. Al igual que cualquier otra buena costumbre que la persona se conduce de forma constante, que pasa a considerarse como una promesa y para anularlo tiene que hacer atagat nedarim, que es anulación de promesa. Es por esto que las autoridades alágicas escribieron que si es que una persona decidió comenzar a separar el diezmo de sus ganancias, es importante que antes que lo haga condicione que lo va a hacer bli neder, sin promesa, tal como aparece en Yoredea, en Siman Resh Nun Zain Seif Dalet. A diferencia del caso del diezmo que se debe separar de la cosecha o el diezmo que se separa de las frutas de la persona, en donde si es que ya separó el diezmo una vez, ya no hay necesidad de volver a separarlo por segunda vez, dado que la obligación del diezmo es sobre las frutas o sobre la cosecha. En el caso del diezmo del dinero es distinto, dado que la obligación recae sobre la persona que ganó el dinero y no sobre el dinero mismo. Y por ende, incluso en un caso donde la persona que está dejando la herencia ya haya separado el diezmo de ese dinero, quien lo herede posteriormente tendrá la misma obligación de separar el Ma'aser, el diezmo, sobre ese dinero que heredó. Así lo trae el Shla y aparece en Pitre Tshuva Yoredea en Siman Resh Mem Tet Seif Katan Aleph. A dirigir de opinión, las autoridades alágicas, si acaso se tiene que destinar el dinero del Ma'aser Ksafim, el diezmo del dinero, específicamente para motivos de tzedakah, que es bondad con el citado, o si acaso se lo puede destinar para otro tipo de mitzvot, o destinar como donación para un Bet HaMidrash, una casa de Torah. Sin embargo, si es que la persona condicionó antes de comenzar a separar su diezmo, que desea también utilizarlo para otras mitzvot y no solamente para tzedakah, en ese caso lo puede utilizar para otro tipo de mitzvot que no sean solamente tzedakah. Así lo trae el Shut Hatam Sofer en Yoredea en Siman Resh Lamed Aleph. Y aquí se escribieron que en nuestros días, por el hecho de que se acostumbra a utilizar el Ma'aser, el diezmo, para otras mitzvot, no se requiere condicionar a priori la Hatjila, dado que se considera como si ya hubiera condicionado la persona. Escribieron las autoridades alágicas que por el hecho de que separar el diezmo del dinero es solamente una costumbre y no es una obligación alágica, resulta que se fue indulgente y se exigió separar el diezmo
solamente de un dinero que recibió la persona o que heredó. Pero si es que la persona recibió de regalo un objeto, o una casa, o un terreno, lo cual no es dinero, la costumbre no es separar un diezmo de eso al momento en que se lo hereda, sino que al momento en que se lo vende y se recibe el dinero por ello, es ahí que se separa el diezmo de aquel dinero. Ahí se trae el Shut Shevet HaLevi y el de Gemuna. Y por ende, volviendo a nuestro caso, donde el hijo recibió de su madre distintos tipos de bienes como herencia, como por ejemplo dinero, terrenos, casas, etc. Resulta que solamente deberá separar el diezmo de lo que haya recibido en calidad de dinero. Pero respecto al resto de los bienes, el diezmo no requiere ser separado a menos de que se venda aquel objeto o aquel terreno y se obtenga el dinero por él. Es por esto que cuando una persona recibe un departamento de regalo de sus padres o de alguien, no requiere separar el diezmo de eso. Es más, incluso si es que recibió el dinero para que él vaya y se compre el departamento, no requiere separar el diezmo de ello, dado que se considera como un enviado para comprar el departamento con el dinero de sus padres que lo enviaron a hacer eso con el dinero de ellos mismos. Así también, si es que una persona es mantenida por su padre y recibió un dinero de parte del padre para que se compre lo que necesite, tampoco requiere separar el diezmo de ese dinero que recibió de parte del padre. Nuevamente, dado que se considera como un enviado de su padre para realizar aquella misión. Eso trae el Be'o Tzedakah. Y por ende, en resumen y como alajá práctica, si es que una persona recibió una herencia, requiere separar el diezmo solamente de lo que recibió en calidad de dinero. Pero respecto a lo que recibió en calidad de objetos o inmuebles, solamente deberá separar el diezmo de aquello al momento en que lo venda y reciba ese dinero, pero no al momento de recibir la herencia. Hasta aquí vamos hoy. Que tengan todos un excelente día.